Bendiciones, mis hermanos. El Señor les esté bendiciendo con su presencia. Para mí es una bendición muy grande poder compartir de la palabra de Dios. Y hoy día quiero compartir con ustedes la primera carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 20, donde nos informa Pedro y nos explica sobre los espíritus encarcelados. La razón de hacer este estudio es porque para muchos hermanos dentro del reino de Dios y también en el mundo hay muchas personas que tienen confusión con este tema. Entonces vamos a permitir al apóstol Pedro que él nos explique de qué se trata, ya que hay personas que nos dicen que Jesús cuando muere va al infierno y les predica por 3 días para que se arrepientan los demonios y darle una oportunidad así que vayan al cielo. Pero no falta el otro grupo que también nos dicen que existe el purgatorio. Entonces nosotros tenemos así una comodidad o algo lindo que después de esta vida, bueno, si nos equivocamos, tenemos la oportunidad de que Jesús vaya al purgatorio y nos predique allí y bueno, hasta que paguemos todo. Y no te explican cómo vas a hacer para pagar, pero ya te dicen que tienes que pagar allí y después de allí sí vas al cielo. Ahora tenemos que escuchar a este hermano, el apóstol Pedro, que nos explique este asunto, porque necesitamos luz, necesitamos claridad. Yo no me puedo arriesgar hoy día, que un día me toque partir y ver si esto es cierto del otro lado. Porque si no es cierto, yo voy a sufrir las consecuencias. Y no son consecuencias lindas, son consecuencias desagradables. Entonces yo les quiero animar a ustedes que investiguemos juntos lo que nos está diciendo el apóstol Pedro y les invito a que tomen sus Biblias. Leamos capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en los cuales unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Ahora bien, cuando empezamos a leer este pasaje 18, Pedro nos muestra aquí que Cristo murió, es cierto, pero ¿cómo es que fue y predicó a los espíritus encarcelados? ¿Qué nos quiso decir el apóstol? Entonces, leamos el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué se refería el apóstol cuando explicaba esto? En el versículo 20 está la respuesta. Quienes en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Ahora la palabra clave acá es el tiempo, en otros tiempos. Entonces, ¿qué pasaba en otros tiempos? Dice que la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, en esa generación. ¿Y qué hacía Noé en ese momento? Noé era un profeta de Dios. Entonces, ¿cómo es que Cristo predicaba? Porque ¿de qué forma podía predicar Cristo si no estaba en esa fecha, para ese tiempo? Entonces, el mismo apóstol nos va a explicar en el capítulo 1, versículo 10. Observen ustedes versículo 10 y versículo 11. Acerca de esta salvación, los profetas profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos. O sea que el Espíritu de Cristo, no es que Cristo estuvo físicamente en los días de Noé, sino que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y Noé era un profeta de Dios. ¿Y Noé qué hizo? Noé predicó a esa gente, a esas generaciones, diciendo lo que Dios iba a hacer. En este caso, iba a destruir la tierra con agua. Entonces, el Espíritu de Cristo, por medio de Noé, estaba anunciando lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué es lo que quería Dios en ese momento? Que la gente se volviera a Dios, que se arrepintiera, que lo buscaran. Pero lo que vemos en el libro de Mateo, es que la gente es como el día de hoy. ¿Qué hace la gente hoy día? Bueno, está haciendo su vida, hace sus viajes, hace sus proyectos, tiene sus planes.
Pero algo que no tenían en cuenta esta gente era la severidad con la que Dios había ordenado a este hombre Noé a que anunciara. Y las personas de ese momento tuvieron un poco el consejo. Ahora nos observen ustedes el apóstol Mateo, en Mateo 24, versículo 37, porque cuando dice así, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Qué triste, ¿no? Se los llevó a todos. Entonces vemos acá, así dice, será la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo que pasaba en esos momentos es lo que está pasando por estos días. Entonces, ¿qué pasó con los espíritus encarcelados? Noé les predicó a esa gente, les anunció lo que Dios iba a hacer. La gente en ese momento no tomaron en serio el consejo de Dios, no lo tomaron. Noé construyendo un arca ahí en medio de la nada, pensaba que estaba enfermo o loco, ¿cómo va a hacer un barco ahí, no hay agua? Sin embargo, no comprendieron ellos hasta que Dios abrió la fuente del abismo, hizo llover y se inundó la tierra. Y muchos de ese momento, de esa generación, murieron. Y después de muertos, es lo que está explicando el apóstol Pedro acá, son las personas que estaban en la tierra, ahora sus espíritus, ¿dónde están? Son los espíritus encarcelados. Esos son los espíritus encarcelados de los días de Noé. Entonces, a veces nosotros minimizamos el consejo de Dios, igual que en la época de Noé. Hoy día la gente está como que, sí, te ofrecen, sí, Jesús vaya a predicar al infierno, no te preocupes. Otros creen que Jesús va a pasar por el purgatorio hasta que pagues todo allí y después vas a poder entrar al cielo. Pero lo que estamos viendo, hermanos, que la severidad de Dios, cuando Dios nos da un consejo, es que Dios toma las cosas en serio, no está bromeando. Y podemos ver acá en la segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, observen ustedes en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, observen, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los entregó, dice, ¿a dónde? Al infierno, y los entregó a foso de tinieblas reservado para el día de juicio. Dios no perdonó a los ángeles. No es que ellos pasaron por un purgatorio, que les dio una segunda oportunidad. Dios dice, no les perdonó. O sea que esos seres tienen un serio problema con Dios hasta que llegue el juicio. Ahora observen el versículo 5. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, ¿a qué se refiere? A la generación de Noé. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no perdonó al mundo antiguo. Entonces, ¿qué pasó con esas personas que rechazaron el consejo? Ellos son los que están ahora espiritualmente encarcelados, como lo presenta Pedro. Entonces, qué triste saber que después de esta vida, si nosotros no tomamos la advertencia de Dios con seriedad, nos damos cuenta que nosotros nos estamos arriesgando a aceptar un consejo de algunas personas, de algún grupo, y aceptarlo como si fuera realidad. Cuando Dios nos muestra, nos ratifica, nos confirma que después de esta vida, mis hermanos, si nosotros no estamos bien con Dios, hemos sellado nuestro destino. Y lo que nos muestra el apóstol Pedro aquí simplemente es un botón de muestra para que nosotros comprendamos que después de esta vida no tenemos, hemos sellado, mejor dicho, nuestro destino. Si ustedes observan en Lucas 16, 26, vamos a encontrar que allí, cuando Lázaro y el rico mueren, dice que ellos están separados. Ya están allí ellos sin esperanzas. Uno está en un lugar de paz y el otro está en un lugar triste, lamentable, de dolor,
¿Por qué? Porque ellos tomaron su decisión mientras estaban en la tierra. Y Dios juzgó esto y los acomodó cada uno donde ellos querían estar. En este caso, los desobedientes no podían estar en la presencia de Dios y Dios los puso en su lugar. Entonces, mis hermanos, yo quiero ayudarte a que tome con severidad la palabra de Dios. Dios no está jugando con nosotros. Dios es amor, pero también recuerden que es fuego consumidor. Entonces, que Dios me les bendiga.